Muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos de nuevo después de muchísimo tiempo en otro directo acá en el Teatro Popular de Medellín. Hoy tenemos un conversatorio interesantísimo titulado Un, 2, 3 por mi voz y nos acompaña la docente Lavinia Sorge Radovani. Antes de empezar, este va a ser un directo en el que les pedimos por favor que interactúen mucho, lo disfruten al máximo, que así va a ser muy, muy interesante y vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Antes de empezar, hay que hacer unos pequeños avisos, unos agradecimientos, que este conversatorio cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el Programa Nacional de Salas Concertadas y de la Alcaldía de Medellín, con el Programa de Salas Abiertas y del Teatro Popular de Medellín desde su área académica. Sin dar más cháchara, te doy un muy fuerte saludo, Lavinia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, no, un gustazo que esté aquí con nosotros. Y nada, empecemos. Tienes todo este tiempo para vos. Muchas gracias, David. Bien, en el momento que se me plantea esta charla, de una u otra manera, eh, es imposible no devolverme a cómo empieza o cómo nace en mí el interés por el estudio de la voz y su uso profesional. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo esto, que como ya lo dije, parte de una experiencia personal, de una vivencia propia, donde cada uno de los pasos que voy dando a través de mi carrera y de mi punto de enseñanza frente a la voz profesional y al uso de la voz, tanto en el teatro como en la locución, como en la comunicación social, o aquellas personas que simplemente usan la voz como medio laboral, como lo pueden ser los profesores, los abogados, los comunicadores, donde la voz es el centro comunicativo y el punto de inflexión entre una buena alternancia o una buena relación posible y viva entre lo que yo digo y el otro que escucha. Para este taller en particular, he pedido a todos los asistentes traer un lápiz y una hoja de papel, porque a lo largo de los años me he dado cuenta que no hay mejor persona que evalúa la voz y que entiende la voz como uno mismo. Y para yo entender mi voz y si mi voz es o no es lo que yo pretendo que sea mi voz a lo largo de mi carrera, la única manera de entenderla es escucharla y encontrarse su propia manera, encontrar su propio foco de atención de ese medio expresivo que nos permite llegar al otro. Y y son las preguntas y esos puntos donde yo estoy dudando si esto que estoy diciendo y la manera como lo estoy diciendo es la adecuada, si esta voz que estoy usando para comunicarme con ustedes es la voz que puede llegar de manera más fácil y productiva al que la persona que me está escuchando, si esta manera de hablar y de relacionarme a través de la voz con ustedes se convierte en algo fácil y funcional, donde realmente no estoy obteniendo problemas adicionales cuando me dedico a mi voz como medio de expresión. Eh, mucho tiempo, supe que realmente no estaba usando mi voz ni en el teatro, ni en la docencia, que es a lo que me dedico. Cuando encontraba que al llegar a la casa después de una función podía tener malestares a nivel faríngeo, ¿cierto? Que podía tener pequeños periodos de afonía, grandes periodos de disfonía, tenía cansancios que eran un poco más eh, mm, fuertes o característicos de esos momentos donde utilizaba la voz a nivel profesional. El uso de la voz para los actores, para los comunicadores, para las personas que trabajamos con la voz, debe convertirse en ese medio que realmente me aporta a mi manera de hacer el teatro o de hacer el arte o de hacer la comunicación efectiva desde algo que me desenvuelve a mí como sujeto frente al otro. Por eso cuando hablo de un, dos, tres por mi voz, es a ese juego al que estamos continuamente amarrados a jugar por un montón de concepciones y un montón de historia que vivimos
desde nuestras familias. El solo hecho, pongo un ejemplo cualquiera, de que un niño masculino, hablando de género, crezca en un hogar sin un padre, sin una figura masculina, y crezca en un hogar lleno de personas que de una u otra manera no pertenecen a su género fisiológico, altera su captar, su manera de escuchar, y por tanto altera su manera de que esa voz que para nosotros debería ser natural y pura, salga de otra manera. ¿Por qué? Porque el timbre en el que escuchamos, el timbre en el que estamos acostumbrados a relacionarnos, tiene que ver con un timbre que está fuera de la naturaleza del niño, ¿sí? Viene a ser la naturaleza femenina la que influye y comienza a manipular, a hacer ese estado maleable de la plástico de la voz, la que empieza a jugar desde eso que escuchamos de pequeños. Hay familias que hablan en volumen absolutamente altos, hay familias donde todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, en la casa no se establecen vínculos de conversación. Entonces encontramos adultos o jóvenes con mutismos selectivos, encontramos adultos que tienen tonos excesivamente agudos o excesivamente graves que no responden a esa imagen que nosotros tenemos al frente. Y ese encuentro, ese juego de buscar la propia voz, de ver su propia voz, de encontrar ese instrumento que a mí me ayuda a comunicarme, pero que sea lo más pleno y claro y transparente posible, es lo que a mí como profesional del teatro, como docente, como persona que ha trabajado con la voz, me hizo entender el verdadero significado de la expresión humana. Irnos a ese punto donde me cuestiono sobre mí misma, y no es un profesional el que me cuestiona o el que me pregunta cómo te sientes, qué está pasando con tu voz, sino que es el otro. Es el otro el que me escucha solamente, pero yo misma reflexiono en torno a eso que estoy emitiendo, que estoy llevando. Es por eso que esta conferencia quiero arrancarla con una evaluación que me encontré hace algún tiempo, que es de Jacobson, que se llama Vocal Handicap Index. Y la traducción o el punto directo es índice de discapacidad vocal, pero que no es evaluada por un profesional de la voz, que no es vista por un profesional de la voz, que no estoy frente a un fonoaudiólogo, un otorrino, una profesora, un coaching vocal, sino que soy yo mismo que está detectando esos puntos donde mi voz no logra expresarse de la manera adecuada, o que estoy tomando actitudes o movimientos o maneras de hacer las cosas que me certifican que hay algo que está pasando aunque no sea consciente. Es por eso que, David, vamos a arrancar con el Vocal Handicap Index. Para eso he preparado una serie de diapositivas donde lo único que haré es leer la pregunta que ustedes verán después escrita sobre sus pantallas, y frente a las cuales necesito que cada cual sea lo más tranquilo y consciente de lo que está respondiendo, de tal manera que esas respuestas a usted hoy le den un verdadero punto de partida para encontrar si lo que está haciendo con su voz es realmente lo que su voz está preparada para hacer. Esta es casi una autoevaluación de eso, y por eso arrancamos. Gracias, David. Bien, ahí en la pantalla vemos el Vocal Handicap Index. Como les digo, es un primer acercamiento a la autoevaluación vocal, pero que ha dado muchísimos resultados. Entonces vamos a escribir en una primera página, parte 1, funcional, este título que están viendo en la pantalla. Y ese título, así como lo están viendo, hará parte de 10 preguntas después de este título. Es decir, después de este título ustedes contestarán de 1 a 4, donde 1 significa poca percepción del problema y 4, mucha percepción del problema. Contestarán entre ese rango de 1 a 4 cómo sienten esa pregunta que les estoy diciendo, qué sienten frente a esa pregunta. 1, poca percepción, y 4, mucha percepción del problema. En ese rango nos movemos y en ese rango contestamos. La parte 1, primer título,
Hablamos de funcional. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, la primera pregunta es, ¿la gente me oye con dificultad debido a mi voz? Si pienso que a veces o casi siempre es en ese rango nos movemos. Pienso que absolutamente no tengo este problema, la respuesta es uno. O pienso que muchas veces tengo este problema, la respuesta es 4, es algo que me altera algunas veces o muy a menudo, entonces nos movemos entre 2 y 3. Como les digo, es una percepción personal y esa percepción debe ser consciente y esa elección debe ser muy consciente. Escríbanla en su papel, no me la contesten en la pantalla porque si no va a ser muy difícil para mí tratar de darles un análisis claro en esta distancia donde hay tanta gente a la vez viendo el video. Contéstenle en su papel y yo le demostraré cómo al final podemos hacer esa lectura eh, para que podamos. Yo la necesito. La siguiente pregunta es, la gente no me entiende en sitios ruidosos. Igualmente contestamos de 1 a 4. Sí, Carolina, la primera parte hablamos de funcional. La siguiente es, mi familia no me oye si la llamo desde el otro lado de la casa. Uso el teléfono menos de lo que desearía. Ojo, estamos centrados en el uso de la voz, es decir, uso el teléfono menos de lo que desearía, no porque no tenga datos o porque no tenga minutos, sino porque realmente siento que hablar por teléfono es algo que me altera emocionalmente. Siempre piensen en la voz como el centro de estas preguntas. Tiendo a evitar las tertulias debido a mi voz. Hablo menos con mis amigos, vecinos y familiares. La gente me pide, perdón, que repite lo que les digo. Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social. Me siento desplazado de las conversaciones por mi voz.
Mi problema con la voz afecta el rendimiento laboral. Damos un momento aquí, David, un poco más largo. La gente sumará toda la primera parte y en esa suma pondrán un número que nos da esa parte 1 funcional, la sumatoria. Perfecto. Ese número lo guardan y ponemos un segundo título después que ya se los voy a decir. Bien, ahora vamos a autoevaluar una segunda parte que vamos a denominar física. Esta también está compuesta de 10 preguntas y la escala sigue siendo exactamente la misma. Noto perder aire cuando hablo. Si no hay percepción de ese problema, marco 1, 2. Si noto más percepción, 3 o 4. Mi voz suena distinto a lo largo del día. A veces es más clara en la mañana, menos clara en la noche o al contrario. La gente me pregunta, ¿qué te pasa con la voz? Mi voz suena quebrada y seca. Siento que necesito tensar la garganta para producir la voz. La calidad de mi voz es impredecible. Trato de cambiar mi voz para que suene diferente. Me esfuerzo mucho para hablar. Mi voz empeora por la tarde. Mi voz se altera en mitad de una frase. Después de esta pregunta, hacemos la sumatoria de la parte 2.
ponemos un tercer título, parte 3, emocional. En la parte 3, emocional, la primera pregunta es, ¿estoy tenso en las conversaciones por mi voz? La siguiente es, la gente parece irritada por mi voz. Luego viene, creo que la gente no comprende mi problema con la voz. ¿Mi voz me molesta? ¿Progreso menos debido a mi voz? ¿Mi voz me hace sentir cierta minusvalía? ¿Me siento contrariado cuando me piden que repita lo dicho? ¿Me siento avergonzado cuando me piden que repita lo dicho? ¿Mi voz me hace sentir incompetente? Estoy avergonzado de mi problema con la voz. En ese punto terminamos la tercera y última parte y hacemos no solo la sumatoria de la tercera parte, que deben ser 3 valores distintos, sino que además de esto hacemos la sumatoria total de los 3 valores que nos dieron, sin borrar los 3 separados, por favor. A este punto, esperaría sus participaciones en el chat y que las personas que están en vivo nos dijeran quiénes tienen resultados entre 30 y 60, quiénes resultados entre 61 y 90 y quiénes resultados entre 91 y 120. Simplemente ponen su número para que ya con el nombre yo ya sé de quién estamos hablando, para que podamos realmente hacer de este un taller donde estemos alimentados.
Mientras van llegando los resultados, listo, ahí nos va llegando Daniela Costa 73. Esto lo pone en el rango de mediana apreciación de problema, es decir, hay un punto que debe mirarse y que debe evaluarse. Carolina nos habla de 44, es decir, prácticamente no hay percepción de problema en la voz, no hay cansancio en la voz, no hay alteraciones que hagan que ella permita esto, igual que Gabriela. Bien, aquí nos vamos entonces metiéndonos como en esos campos de acción donde nosotros como profesionales de la voz, ahí ahora sí podemos entrar a ser parte de la funcionalidad de ese recurso que ustedes tienen. Quisiera muchísimo ponerme cerca de estos casos que ven mediana recepción de problema. Tenemos a Isabel, tenemos a Daniel, donde lo que se empieza a mirar, en primer punto, la pregunta inicial para saber qué es lo que realmente nos está afectando, es ver cuál de las tres características ha obtenido mayor puntaje. Para esto les pido que me contesten igualmente en el chat. ¿Cuál ha sido el funcional, el físico o el emocional, el punto donde han tenido los mayores picos? El mayor de los tres, ¿en cuál está? Estoy esperando si alguno tiene alguna respuesta para que hagamos un punto. Entonces, por ejemplo, aquí Daniel nos dice que para él el punto crítico es el emocional y para Isabel es el físico, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de lo emocional, generalmente hablamos de alteraciones donde desde muy pequeños o desde primeras etapas del uso de la voz, hay puntos donde yo como sujeto me siento puesto en confrontación por diferentes aspectos. Eso, mal que bien, comienza a acabar un punto donde yo me disocio con eso que manejo, con eso que utilizo, y empiezo a utilizar una voz que no me corresponde o con la cual no me siento contento o con la cual no me siento representado. Y es justamente ahí, en esos momentos críticos, donde nosotros como coach vocales comenzamos a entender qué es lo que hace que esa persona o qué es lo que no le permite a esa persona usar la voz que en realidad sería su voz natural, que en realidad sería la manera como podría comunicarse. Pueden empezar con cosas tan simples como lo que les decía ahorita, como comenzar de edades tempranas a tener escucha de problemas que nacen desde la misma casa en la que compartimos, de los silencios absurdos, de los gritos exacerbados, de las relaciones con personas que se alternan a nuestra propia condición física y fisiológica sexual, es decir, hombres que crecen solo con mujeres o mujeres que crecen solo con hombres, porque el oído en sí es el que me va a dar la guía para entender dónde mi voz se va a comunicar con el otro. Y como los animales lo hacen, como ellos se expresan, tiene que ver con la naturaleza de hacerse entender con el otro. Y posiblemente esa naturaleza de hacerme entender con el otro es eso que siempre he escuchado y que siempre he oído. Pero es muy, muy común que eso que siempre he escuchado y siempre he oído no se adapte al orgánico o a la forma como están puestos mis órganos o los tamaños de mis órganos, de mis cuerdas vocales, de mi faringe, a mi lengua incluso, al movimiento y a la velocidad que tengo para hablar, no sea la adecuada a eso orgánico. Y ahí es donde lo emocional, y para los que le ha pasado algo en lo físico también, chocan y se ponen en una balanza donde no hay un nivel claro, donde las cosas realmente no alcanzan ese punto donde yo estoy encontrando eso que puede ser mi voz, eso que me permite usarla como un recurso realmente útil y necesario y no como ese medio de expresión
en el cual me siento obligada a usarlo, porque es la manera como los humanos nos comunicamos, pero que no responde a mi propia forma de ser, a mi propia forma física del aparato que poseo. Eh, las personas que les salió la parte emocional, eh, lo más recomendable en ese punto es devolverse en la historia, es ir hacia atrás y pensar cuáles son esos aspectos que en ciertos momentos me marcaron para hablar como hablamos y qué aspectos me hicieron cambiar mi manera de comunicarme con los otros. ¿Qué puntos específicos de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, incluso personas que no tienen, que no logran una transición total de la voz infantil a la voz adolescente y de la voz adolescente a la voz adulta? Incluso esas personas que mucha parte de su infancia fueron asmáticas o tuvieron problemas claves con la respiración y no permitieron que tuvieran una comunicación fluida, hace que en ciertos momentos de la vida decidan simplemente mutarse, silenciarse, y hablar no se convirtió en esa herramienta fundamental para su comunicación y su relación con el otro, sino al contrario, ¿cierto? Se convirtió en ese peso o en ese puente que tengo que usar, pero que es flojo, que no me permite pasar con seguridad al otro lado, donde las tablas se caen, el piso se mueve y no me está dando esa seguridad de permitirme afianzar firmemente con lo que quiero decir, con lo que quiero hacer con mi voz, para pasar al otro lado y poder decirle al otro realmente lo que estoy pensando, realmente lo que conozco, realmente lo que sé, realmente cómo funciono. Las personas que hablan de lo físico, en cambio, que hay varios también que están así, lo físico generalmente parte desde puntos funcionales, es decir, es probable que muchos de nosotros que emocionalmente estamos amarrados a historias particulares, tuvimos que alterar las maneras de comunicarnos con el otro de manera funcional, o que ya nacimos desde pequeños con cosas claras que no nos permiten hablar de la manera adecuada, o que no tuvimos una transición adecuada, no porque orgánicamente no estuviéramos preparadas para hacerlo, sino porque realmente pasé mi adolescencia con grandes periodos de enfermedad vocal, con largos periodos de disfonía o afonía, con grandes periodos donde me daba pena comunicarme con el otro, y ahí lo físico no se desarrolló al punto de permitirme usar mi elemento como ese barco que puede navegar tranquilamente. Los problemas físicos muchas veces tienen relación con cosas propiamente del aparato, es decir, problemas de nariz, de tabique desviado, de ororespiradores, de asmáticos, de problemas del corazón, incluso muchos problemas puntuales de la voz nacen de problemas digestivos, es decir, de reflujo esofagástrico, que finalmente lo que hace es quemar toda la parte, el tracto ororespirador, y donde tenemos las cuerdas vocales, la faringe, la laringe, y donde esa parte está tan absolutamente deteriorada o alterada por esto que físicamente no nos ayuda, eh, que la voz no puede ser la propia, es la voz que podemos tener a raíz de todas esas dificultades físicas que tenemos. Una última, y no menos importante, que es mucho menos frecuente, pero que me gusta que haya surgido, es la funcional, porque la funcional desafortunadamente reúne tanto lo físico como lo emocional. La vida me ha dado a entender que las cosas no funcionan, no siempre porque orgánicamente estemos predispuestos a que no funcionen, sino porque mentalmente estamos predispuestos a que no pueden funcionar de otra manera. La práctica diaria, la manera como una persona que trabaja con la voz, usa la voz como esa herramienta que me permite desnudarme frente al otro y hacer posible que esto que comunico con el otro
llegue de la manera más íntima a nivel de relación, de que mis palabras pueden acariciar, herir, incluso muchas veces producir sensaciones que alteran el estado propio de la relación. La voz es capaz de hacerlo, pero tanto lo físico como lo emocional finalmente se mezclan en lo funcional y no permiten que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que logramos hacer sea realmente útil y venga en beneficio propio de nuestra comunicación. Eh, lo que más recomiendo para la parte funcional es prácticas de higiene adecuadas, y no hablo de lavarse los dientes y demás cosas que recomiendan eh, algunos terapistas vocales, sino realmente pensar en que el cuerpo lo primero que necesita es relajarse. Es decir, el estado propio de la voz se encuentra cuando estoy pensando en centrar mis capacidades, mis problemas y mi única color que no tiene nada de igual a nadie, que es, pueden haber tantos colores vocales y tantas maneras de hablar como personas somos en el mundo, que ninguno es bueno y que ninguno es malo, sino que nos hace musicales frente al otro. Y es aquí donde los invito a que lo primero que hay que hacer al despertarse, aparte de tomar agua, que es fundamental porque hemos tenido un largo periodo sin hablar, despertarse y hablar lo único que hace es afectar las cuerdas y poner al aparato en funcionamiento de un mecanismo que es absolutamente complejo, que estamos tan acostumbrados a eso, pero que realmente no es lo que se necesita. Entonces, una vez se respira, que generalmente recomiendo respirar hacia afuera, es decir, abrir una ventana y respirar el aire limpio, no el aire de mi habitación que he estado encerrado conmigo y respirado una y otra vez, sino el aire limpio, esperando que sea lo más limpio posible y que no estemos al lado de una fábrica. Tomar un poco de agua, y en ese momento permitirle a la voz despertarnos como nos despertamos nosotros, permitirnos estirarnos como nos estiramos nosotros, permitirnos bostezar como bostezamos nosotros, porque la voz necesita de todo lo que nuestro cuerpo necesita para activarse. Pero nadie nos dijo que lo primero que debemos hacer al levantarnos no es saludar al que tenemos al lado o gritar buenos días a todos, sino simplemente darnos a nosotros mismos ese primer contacto con eso que somos, con ese aparato que tenemos. Encontrar la voz es un proceso, y es un proceso que se pone frente a nosotros inicialmente como un problema, que se estalla frente a nosotros cuando sentimos que esa voz no nos da lo que necesitamos que nos dé. Pero resulta que la voz es parte nuestra, está en nosotros, así como el cuerpo y la voz no son divisibles, el cuerpo y la mente no son divisibles. La voz hace parte de ese conjunto, y como parte de ese conjunto tiene que tener la misma manera de trabajarse, la misma manera de cuidarse, que como lo hacemos con el resto, como cuidamos la alimentación, como cuidamos nuestra manera de vestirnos, como cuidamos, como nos bañamos, como etcétera. Todo lo que hacemos, ¿por qué no lo hacemos con la voz? Porque somos literalmente en Latinoamérica, y no tengo miedo de decir esto, somos una población que está hecha de cuerpo. Nosotros desde muy pequeños aprendemos a bailar, desde muy pequeños aprendemos a gesticular, aprendemos que mover la cadera nos hace distintos, que mover los hombros nos hace distintos, que reírnos frente al otro nos hace distintos, pero nadie nos dice cómo hablar, cómo hacer que esto que tengo sea realmente un instrumento para el otro, un instrumento desde el cual yo puedo bailar de otra manera, puedo expresarme de otra manera, puedo ser vivo de otra manera, porque la voz es relegada. Si uno va a Europa, los niños no bailan tanto, cantan mucho. Entonces, uno ve voces mucho más desarrolladas, pero cuerpos mucho menos expresivos, gente mucho menos cálida que nosotros. Tenemos ese punto a favor. Hay que permitir que ese ritmo que nos envuelve desde el cuerpo tome la voz y permita encontrar lo que nos identifica. Esto es
solo un abrebocas para los que me están acompañando en esta charla, porque la búsqueda de esa propia voz tiene que ver con la búsqueda de ese yo que no es nadie más que yo misma frente al otro. Ese yo que me identifica con el otro. Esa huella digital para hablar con el otro. Y no es algo de que avergonzarse, porque lo más lindo del mundo de colorear es tener tantos colores posibles como pueda imaginarme. No hay nada más fabuloso que encontrarse con esas cajas de Prismacolor de 360 tonos, donde uno no sabe cuál es el mínimo tono de azul que me dará exactamente el cuadro que quiero pintar. Y es igual con la voz. En esa caja enorme, en ese núcleo enorme de sonidos que mi voz puede provocar, ¿cuál es ese color que hoy debo usar frente a ustedes? ¿Cuál es ese color que hoy tengo que usar frente a un niño, frente a mi mamá, frente a mi esposo, frente a un hijo, frente a un estudiante, frente a mi pareja, frente a alguien que me está evaluando? Hay tonos y los tonos están en nosotros, solamente que nos han regalado la caja de 6 colores y hemos guardado la de 360 porque nadie nos ha dicho que podemos usar 360 colores, ¿sí? Pero esos 360 colores los podemos encontrar a cualquier edad. Es claro que lo físico puede alterar. Listo, entonces voy a atacar qué es lo físico. Lo físico que me altera es que tengo reflujo esofagástrico. Vamos a alterar el problema y empecemos a encontrar esos colores que me ayudarán a encontrar otras cosas. No, mi problema tiene que ver con rinitis. Listo, vamos a atacar médicamente el problema. El resto es trabajo mío como persona, es trabajo mío como sujeto. Caro nos hace una cosa muy interesante y es, a mí solo me dieron uno doble punta. Genial, me encanta, me encanta. Porque cada lado tiene una manera de pintar distinta. Es posible que un lado tenga más punta que el otro. Es posible que una sea más gruesa que la otra. Hasta en eso, hasta en esas pocas preferencias, ese lápiz que trabaja un lado de un color y otro lado del otro, pero que esta punta es más fina y esta es más gruesa, hasta en eso hay un color. Hay una manera de ser distintos, hay una manera de relacionarme distinto con esto que tengo, con esto que soy, con esto que busco. Los invito, ya a punto de darles la voz a ustedes y que pregunten libremente lo que quieran preguntar, a no esconderse más de lo que son, a abrirse a ese medio expresivo con todas las diferencias que se tengan frente al otro, a encontrar, a decir 1, 2, 3, encontré mi voz y esta voz me ayudó a ser quien soy, a identificarme distinto a los demás y a poder expresarme de muchas maneras que muchas personas no pueden, ¿sí? No importa si somos doble punta, triple punta, portaminas o lapiceros. Con todo se pinta, con todo se dibujan. Y lo lindo del arte y lo lindo de la comunicación es justamente las diferentes matices, los diferentes puntos de enfoque, las diferentes maneras de entender que todos somos distintos, que todos podemos hacer cosas maravillosas y nada es mejor que nada. Porque si uno canta y el otro no canta, el que no canta posiblemente pinta con su voz los paisajes que éste con su música puede hacer. Los invito desde este momento, los últimos 15 minutos de este momento, a que hagan sus preguntas, a que digan lo que sienten, lo que perciben, si tienen dudas, si hay cosas dentro de la prueba de Jacobson que piensen, quiero preguntar, quiero saber, ¿por qué me puede estar pasando esto? ¿Qué puedo hacer contra esto terapéuticamente que existe para esto? Estoy abierta para ustedes. Trataré de ayudarlos en lo máximo posible. Obviamente estos son espacios cortos y reducidos para el mundo tan amplio que puede ser el coach vocal, pero hay puntos de acercamiento donde muchas de las soluciones están en ustedes mismos. Les dejo este espacio. Desde este momento mi voz se calla y permito a ustedes hablar o escribir para hacer de esto una conversación más clara.
Caro dice, nos dejaste antojados, yo no sabía nada de eso, yo tampoco. Y, y encontré muchas de estas cosas cuando empecé a estudiar teatro y cuando un maestro, el mejor maestro que he tenido en mi vida, me decía, haces muchas cosas con tu voz, logras muchas cosas con tu voz, pero no es fácil escucharte, es molesto escucharte. Y yo, que estaba entre si ser actriz o ser artista plástica, dije, pero es que esta es mi voz. Y resulta que mi voz no le gusta a nadie. Esta voz que tengo no es lo que quieren escuchar. Entonces es ahí donde empezó mi carrera compulsiva a encontrar que esa voz que yo tenía, en el caso personal, venía de que mi primer idioma no fue el español y que el primer idioma con el que me comuniqué directamente con amigos que hablaban solo español fue el italiano. Entonces, desde pequeña ya me sentía medio loca hablando otra cosa que nadie entendía. Y ahí es donde tuve que aprender que eso, que era mi primera lengua materna, tenía que ayudarme. Y me di cuenta que la musicalidad del italiano, cuando empecé a ser actriz, me funcionó muchísimo. Cuando aprendí que el español podía tener tantas inflexiones como podía tener el italiano y no avergonzarme de eso, sino al contrario, saber que empecé a encontrar esos colores que antes no encontraba. Todo está ahí, la respuesta está en nosotros mismos. Cuidar la voz y estar en la mañana, eso fue algo que dije desde muy principio, pero hay algo que me interesa mucho lo que están diciendo y es, comienzo a ponerme nerviosa y me siento alcanzada con la voz, ¿cómo puedo ayudarme? Fue la primera pista que les di, no lo hice tan puntual como lo está diciendo Isabel, pero el centro de la voz es la respiración. Manipular y visualizar la respiración es posible desde que tenemos conciencia. Cuando somos bebés, respiramos perfecto. Sabemos que nuestra respiración se centra en el abdomen y que es ese abdomen el que mueve la energía para lograrnos calmar y estar. Vemos a los bebés que perfectamente uno sabe si el bebé está vivo o muerto o no porque esté respirando con los hombros como respiramos nosotros cuando ya nos ponemos de pie, sino porque vemos su pancita que sube y baja. Y esa relación la perdemos en la verticalidad. Y encontrar esa verticalidad nos da generalmente una respiración superior. Esa respiración superior lo que hace es que no hay una oxigenación suficiente para el cuerpo. Es que no estamos respirando lo que necesitamos respirar. Y si no tenemos el aire suficiente, nuestro cerebro no funciona como debe funcionar. Entonces, es toda una cadena de sucesos, lo que yo les hablaba ahorita, que es cómo el cuerpo se empieza a acostumbrar a eso que la sociedad nos dice que nos tenemos que acostumbrar, pero no responde a un nivel orgánico decididamente bueno para nosotros. Es por eso que invito a usar técnicas de respiración. Hay muchas técnicas de respiración. Ninguna es mejor y peor. Cada uno debe encontrar su propia técnica de respiración. Y las técnicas de visualización frente a la gente, que son cosas que generalmente trabajamos los coaching vocales, es cómo saber que el que me escucha tiene exactamente el mismo poder que yo para lograr de esa comunicación una fuerza maleable donde lo que yo digo no es lo máximo, lo que usted escucha no es lo máximo, pero es un punto de vista y es tan válido como el que usted puede dar. Entonces, la respiración y a veces hacer coaching de manejo de público es muy importante, Isabel. Desde la parte física fue donde más obtuve puntaje y alerto cosas con las que no me había percatado. ¿De qué manera puedo mejorar esa parte? Ángel, atentamente, Livia. Dependiendo. Cuando las cosas físicas parten de cosas puntuales como lo que les decía ahorita, el reflujo esofagástrico o hay personas, por ejemplo, que salían más de la cuenta, soy asmática, tomo esteroides,
Hay muchas cosas que afectan lo vocal. Esa primera parte en la terapéutica nosotros la enfocamos al manejo médico. Y una vez el manejo médico nos diga, esto es lo máximo que se puede hacer, más de ahí no podemos hacer, con lo que nosotros empezamos a trabajar es, desde esto médico, hay esta solución que no se encuentra. Por ejemplo, el reflujo esofagástrico, hay un punto que se puede mejorar con ciertos medicamentos, pero hay otra parte que muchas veces ya está en un punto de alteración donde ya es imposible mejorar más de ahí, o porque ya hay callosidad en el aparato, o porque ya hay perturbaciones que realmente no permiten, por ejemplo, movimiento normal de la cuerda vocal, nódulos, muchas veces cáncer, o sea, pueden ser muchísimas cosas que vienen en principio de un reflujo y que después se desarrollan como otro tipo de patologías. Lo que uno intenta en este tipo de enfoques es tratar de buscar la mayor gama posible sin alterar la funcionalidad. A nivel de terapia utilizo muchísimo el piano, en el cual yo pongo a las personas a hablar en diferentes alturas, y hay una altura propia, un punto de 8 o 9 notas, donde esa persona siente que puede hablar tranquila, que no está usando más de aire de lo que necesita, que no se está alterando vocalmente, que no se siente cansado. Y es, una vez encontrado ese registro, empezar a usar ese registro y no moverse de ese registro, que lo llamaría registro confortable. Una vez ese registro confortable es aprobado y aceptado por mi cabeza, porque es decir, puedo ser una persona que todo el tiempo he hablado así y he tenido problemas funcionales, y me doy cuenta que irme un poco más arriba me ayudó más. Listo, cuando voy un poco más arriba logro frases más largas, logro respiraciones más cortas, pero que produce mayor sonido, logro producir énfasis de maneras más adecuadas. Bien, entonces es correrme a ese punto donde mi problema no es percibido tan en superficie, sino que lo escondo en un nivel de comodidad vocal. Eso es físicamente lo que se trabaja generalmente en terapéutica. En lo personal, mi reflejo de nervios es en la transpiración, y aunque no siento que tenga inconvenientes en lo que estoy diciendo, sí siento que la gente se incomoda y me incomoda su reacción al verme. Es muy común eso, Olivia. Te digo que lo único que yo he visto con el tiempo que ayuda realmente a esa superación es la práctica. Mantener un núcleo de respiración profundo y sano, y lograr que el cerebro se enfoque en lo realmente importante que es tu discurso, en eso que realmente quieres que la gente escuche, y no en ese fantasma interno que dice, ahora la gente se está incomodando, ahora estoy sudando, ahora miren lo que está pasando. Y es donde el cerebro empieza a pelear entre, es que lo que estás diciendo es importante, pero deja de sentir lo que estás sintiendo, ¿cierto? Dejarse llevar por ese impulso de la verbalidad y alejarse un poco de ese impulso emocional que la verbalidad solita la da. La verbalidad solita te puede llevar a un estado emocional, pero por lo que estás diciendo, no por lo que tu cerebro intenta autoevaluarte o decirte pilas, que eso no se escucha, esto no está bien, estás mal parado. Sean seguros que lo que la gente está viendo es lo que a ustedes los pone seguros. Eso es fundamental. Es decir, sudo y no quiero que la gente me vea el sudor. Busquen medios para arreglarlos. No me gusta cómo camino en tacones y me toca estar en tacones. Busquen cómo arreglarlos. Hay una manera de sentarme que me hace estar más segura. Pues usen la silla para hablar. Nadie nos dice que debemos estar de pie frente a una audiencia cuando podemos tener una silla alta que nos da seguridad y estabilidad en la manera de respirar y de actuar frente al otro, de apoyar los pies para sentirme firme frente a la audiencia. Esos recursos se entienden y se aprenden en la práctica. ¿Qué es lo que me pone tranquilo? ¿Qué es lo que me da fortaleza frente al otro? ¿Qué es lo que me permite estar segura con mi voz? ¿Qué es lo que me permite comunicarme y saber que esto que estoy diciendo es valioso y que no necesito ningún tipo de juzgamiento ni propio ni que venga de allá para acá? Punto. Es que el que no quiera escuchar se va y no importa, porque esto que tengo es valioso y esto que estoy diciendo a mí me cambió la vida.
puede cambiar muchas otras vidas, como puede ser haber muchas otras a las que no les interese. No importa, no importa. Es el discurso, es mi fundamento, es mi manera de ver la voz frente al auditorio. Está bien que mi voz sea distinta a lo largo del día. Soy consciente de estos cambios. En ocasiones son voluntarias y en otras se da según la situación. Sofía, sí y no. Cuando la voz se altera de manera progresiva, es decir, que yo empiezo con una voz mucho menos limpia y se va limpiando a lo largo del día, es normal y orgánicamente funcional, y eso quiere decir que está bien que eso pase. Generalmente tiene que ver con que no hay una higiene vocal ideal en la mañana. Es decir, que no le estás dando a la voz ese proceso de despertar adecuado y estás llegando abruptamente a ese tono que tú crees que es ideal para comenzar el día. Cuando al contrario empeora, es decir, que en la mañana tengo muy buena voz y mientras va saliendo la tarde siento que disminuye mi potencia vocal, quiero hablar menos, me siento cansado, me duele la garganta, ahí es donde tenemos que verlo. La voz tiene tiempos y periodos de funcionalidad y hay momentos donde la voz necesita reposar, necesita hidratar, el agua es fundamental, respirar es fundamental, pero tienen que aprender a escuchar ese recurso, saber que ese recurso es como los pies. Hay momentos donde mis pies se cansan de caminar y necesito simplemente sentarme y quitarme los zapatos. La voz es igual. Hay momentos donde si somos conscientes de que ya estoy cansada de hablar, el silencio es lindo también y es necesario. Buscar, listo, soy una persona que dicta clases 6 horas al día. Bien, pero ¿tenemos que hablar 6 horas al día? ¿Tenemos que tener la voz en plena función 6 horas al día o hay un montón de recursos y maneras de hacer esta comunicación? La voz hay que aprender a escucharla, hay que mirarla a los ojos y entender qué nos está queriendo decir todo el tiempo. Nos acostumbramos que es algo que usamos indiscriminadamente y resulta que la voz debe ser mimada como mimamos el resto del cuerpo. Debe ser cuidada como cuidamos el resto del cuerpo. Es un elemento que ayuda, pero que si no lo cuidamos, puede ser el mayor temor, la mayor angustia de una persona, porque he conocido personas que realmente a cierta edad pierden totalmente la posibilidad de hablar por haberla usado mal. El caso más triste fue una profesora de la Universidad de Antioquia que de un momento a otro, en cuestión de 2 o 3 semanas, perdió la voz y ahora habla en lenguaje de señas y se comunica a través del lenguaje de señas y se culpa a sí misma por 8 horas seguidas de clase. ¿Quién te dice que hablar es la única manera de comunicarse? ¿Quién te dice que tengo que usar los 360 colores al mismo tiempo? ¿Quién te dice que ese dibujo es posible solo así? Nadie. Es una manera como nos hemos puesto en la cabeza de que cuando una cosa funciona, tiene que funcionar de esa manera y hay otras maneras como podría funcionar. Hay que estudiárselo, hay que ser consciente y mirar en dónde ese cambio, Sofía, se da. Y si ese cambio es contraproducente, atacarlo de inmediato sin miedo. O si ese cambio es a favor, entonces pensar en qué punto se da ese clic y usar ese clic a favor de la propia conducta vocal. Bien, veo que no hay más preguntas, o por lo menos espero que no. Agradezco muchísimo a la audiencia haberse quedado aquí, permanecer, escucharme, hacer parte de este taller. Fue muy, muy satisfactorio para mí ver sus comentarios, sus preguntas. Agradezco muchísimo al TPM esta invitación, a Isa por tenerme en cuenta para esto. Para mí esto es una pasión. Yo creo que se dieron cuenta por cómo hablaba. Es una pasión que me mueve, es una pasión que realmente me hizo entender la vida de otra manera. Y agradezco muchísimo cada vez que puedo hablar de esto y compartir esto con las personas, porque si mi vida cambia, pueden cambiar todas.
Entonces, gracias a todos, gracias por permanecer aquí, gracias por sus números, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus corazoncitos volando. Me encanta ver esto, me encanta ser parte de esto y cualquier duda o cualquier cosa de pensamiento o movimiento mental que parta de esta experiencia, estaré para ustedes para atenderlos. Mis redes siempre serán las mismas, mi nombre siempre será el mismo en todas partes y no creo que haya mucha gente que se llame Lavinia Sorge. Así es que bienvenidas las preguntas, bienvenidas las dudas y bienvenida esa voz que seguramente tienen y esa voz que seguramente están a punto de encontrar a partir de hoy. Muchísimas gracias, feliz noche y hasta pronto. Muchísimas gracias, Lavinia, por este conversatorio. Realmente fue muy chévere. Me dejó pensando varias cosas. No alcancé a redactar mi pregunta, pero sí fue muy interesante. Y bueno, también muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en esta hora, un día jueves, de verdad. Creo que los que lo estuvieron acá y lo aprovecharon, lo disfrutaron muchísimo. Y de verdad, muchísimas gracias. Entonces, antes de irnos y desearles unas muy buenas noches, me toca dar estos avisos parroquiales ya acabando el directo. Recuerden que el primer capítulo de la obra de radioteatro de Juan Sin Miedo se estrena el sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube del Teatro Popular de Medellín. También tendremos la oportunidad de conversar con todos los actores y todos aquellos que han hecho posible esa producción desde las 4:30 aquí en Facebook Live. Así que los esperamos en ambos lugares. Y hombre, esta producción consta de 4 capítulos que se van a emitir todos los sábados de octubre, desde el 3 de octubre hasta el 24 de octubre. Por un lado, disfrútenlo mucho, realmente participo también en Juan Sin Miedo, tuve ese honor de participar con gente muy talentosa y es un proyecto muy chévere que, claro, está muy relacionado también con el conversatorio de hoy, puesto que realmente la única herramienta o la herramienta con la que más vamos trabajando en el radioteatro es nuestra voz y ha sido realmente algo muy enriquecedor. Y por otro lado, el 15 de octubre a las 7 de la noche por Facebook Live también vamos a tener el último conversatorio académico del año con el tema del maquillaje en el teatro. Suena bastante chévere. Aquí me estoy enterando con ustedes también. Que nada, esto es un hasta luego. Hasta el próximo conversatorio. Y hombre, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Lavinia. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos. Bye bye. Chao.